Milan Kundera, la insoportable levedad del ser. Sexta parte. La Gran Marcha. 1. Fue en 1980 cuando pudimos leer por primera vez en el Sunday Times cómo murió Lakov, el hijo de Stalin. Preso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, compartía su alojamiento con oficiales británicos. Tenían el retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete embadurnado de mierda, aunque fuera mierda del hijo de quien entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara, se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Le obligaron a que limpiase el retrete. Se enfadó. Discutió con ellos, se puso a pelear. Finalmente solicitó una audiencia al comandante del campo. Quería que hiciese de juez, pero aquel engreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación. Clamando al cielo terribles insultos rusos, echó a correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban el campo. Cayó sobre ellas. Su cuerpo, que ya nunca ensuciaría el retrete de los ingleses, quedó colgado de las alambradas. 2. El hijo de Stanley no tenía una vida fácil. Su padre lo había concebido con una mujer a la que, después, según todos los indicios, asesinó. El joven Stanley era por tanto hijo de Dios, porque su padre era venerado como un dios y al mismo tiempo reprobó. La gente lo temía por partida doble. Podía hacerles daño con su poder. Al fin y al cabo, era hijo de Stanley, y con su favor, el padre podía castigar a sus amigos en lugar de hacerlo con el hijo reprobado. La reprobación y el privilegio, la felicidad y la infelicidad. Nadie sintió de un modo más concreto hasta qué punto estos contrarios son intercambiables y hasta qué punto no hay más que un paso desde un polo de la existencia humana hasta el otro. Nada más empezar la guerra lo capturaron los alemanes y otros prisioneros que pertenecían a una nación que siempre le había sido profundamente antipática por su incomprensible introversión, lo acusaron de ser sucio. Él, que debía soportar el peso del mayor drama inimaginable, ser al mismo tiempo hijo de Dios y ángel reprobado, debía ser ahora sometido a juicio, no por cuestiones elevadas, referidas a Dios y a los ángeles, sino por asuntos de mierda. ¿Está entonces el más elevado drama tan vertiginosamente próximo al más bajo? ¿Vertiginosamente próximo? ¿Es que la proximidad puede producir vértigo? Puede. Cuando el polo norte se aproxima al polo sur hasta llegar a tocarlo, la tierra desaparece y el hombre se encuentra en un vacío que hace que la cabeza le dé vueltas y se sienta atraído por la caída. Si la reprobación y el privilegio son lo mismo, no hay diferencia entre la elevación y la bajeza. Si el Hijo de Dios puede ser juzgado por cuestiones de mierda, la existencia humana pierde sus dimensiones y se vuelve insoportablemente leve. 3. Cuando yo era pequeño y hojeaba el Antiguo Testamento adoptado para niños y adornado con grabados de Gustave Doré, veía ahí a Dios sobre una nube. Era un anciano, tenía ojos, nariz, una larga barba, y yo me decía que, si tenía boca, debía comer, y si come, también tenía que tener tripas. Pero aquella idea me asustaba porque, aunque era hijo de una familia más bien no creyente, sentía que la idea de las tripas de Dios era una blasfemia. Sin ningún tipo de preparación teológica, espontáneamente comprendí desde niño la incompatibilidad entre la mierda y Dios. Y, de ahí, cuán dudosa resulta la tesis básica de la antropología cristiana, según la cual el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una de dos: o el hombre fue creado a semejanza de Dios y entonces Dios tiene tripas, o Dios no tiene tripas y entonces el hombre no se le parece. Los antiguos agnósticos lo sentían igual que yo cuando tenía 5 años. Valentín, un gran maestro de la gnosis en el siglo II,
Decía, para resolver este enrevesado problema que Jesús comía, bebía, pero no defecaba. La mierda es un problema teológico más complejo que el mal. Dios les dio a los hombres la libertad, y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos. Pero el único responsable de la mierda es aquel que creó al hombre. 4. En el siglo IV, San Jerónimo rechazaba por completo la idea de que Adán y Eva fornicaran en el paraíso. Por el contrario, Juan Scoto Erígena, gran teólogo del siglo IX, admitía semejante idea, pero imaginaba que a Adán se le elevaba el miembro tal como se elevaba el brazo o el pie, cuando quería y como quería. No busquemos en esta imagen el eterno sueño del hombre obsesionado por la amenaza de la impotencia. La idea de Scoto Erígena tiene otro sentido. Si el miembro puede elevarse por una simple orden del cerebro, la excitación carece de utilidad. El miembro no se yergue porque estemos excitados, sino porque se lo ordenamos. Lo que al gran teólogo le parecía incompatible con el paraíso no era la fornicación y el placer ligado a ella. Lo incompatible con el paraíso era la excitación. Recordémoslo bien, en el paraíso existía placer, no excitación. En esta meditación de Scoto Erígena podemos encontrar la clave de una especie de justificación teológica, dicho de otro modo, de una teodicia de la mierda. Mientras se le permitió al hombre permanecer en el paraíso, o bien, al modo de Jesús, según afirmaba Valentín, no defecaba, o lo cual parece más probable, la mierda no se entendía como algo asqueroso. Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso, hizo que conociera el asco. El hombre empezó a ocultar aquello de lo que se avergonzaba, y cuando levantó el velo, le cegó un resplandor. De ese modo conoció inmediatamente después del asco la excitación. Sin mierda, en sentido literal y figurado, no existiría el amor sexual tal como lo conocemos, acompañado de palpitaciones del corazón y ceguera de los sentidos. En la tercera parte de esta novela hablé de Sabina, semidesnuda, con el sombrero hongo en la cabeza, junto a Tomás, vestido. En aquella ocasión silencié algo. En el momento en el que se miró al espejo y se sintió excitada por su ridiculización, se le cruzó por la cabeza la ocurrencia de que Tomás la acogería así, con el sombrero hongo en la cabeza, y la sentaría en la taza del water, y ella cagaría delante de él. En ese momento empezó a palpitarle el corazón. Perdió la conciencia de lo que ocurría, tumbó a Tomás en la alfombra y poco después gritaba de placer. 5. La disputa entre quienes afirman que el mundo fue creado por Dios y quienes piensan que surgió por sí mismo se refiere a algo que supera las posibilidades de nuestra razón y nuestra experiencia. Mucho más real es la diferencia que divide a los que dudan acerca del ser que le fue dado al hombre, por quien fuera y en la forma que fuera, y a los que están incondicionalmente de acuerdo con él. En el trasfondo de toda fe, religiosa o política, está el primer capítulo del Génesis, del que se desprende que el mundo fue creado correctamente, que el ser es bueno y que, por lo tanto, es correcto multiplicarse. A esta fe la denominamos acuerdo categórico con el ser. Si hasta hace poco la palabra mierda se reemplazaba en los libros por puntos suspensivos, no era por motivos morales. No pretenderá usted afirmar que la mierda es inmoral. El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Una de dos, o la mierda es aceptable, y entonces no cerramos la puerta del water, o hemos sido creados de un modo inaceptable. De eso se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama Kitsch. Es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo XIX y se extendió después a todos los idiomas, pero la frecuencia del uso
dejó borroso su original sentido metafísico. Es decir, el kitsch es la negación absoluta de la mierda, en sentido literal y figurado. El kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable. 6. La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético, sino estético, pero lo que le producía rechazo era mucho menos la fealdad del mundo comunista, los palacios destrozados convertidos en establos, que la máscara de belleza que se ponía, o dicho de otro modo, el kitsch comunista. Su modelo es la festividad denominada Primero de Mayo. Había visto las manifestaciones del 1 de Mayo en la época en que la gente aún estaba entusiasmada y aún fingía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas rojas, azules, blancas, de modo que, vestidas desde los balcones y las ventanas, formaban diversas figuras, estrellas de 5 puntas, corazones, letras. En medio de las distintas partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente, o más exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. 7. 10 años más tarde, cuando ya vivía en Norteamérica, un amigo de sus amigos, senador norteamericano, la llevaba en su enorme automóvil. En el asiento trasero se apretujaban 4 niños. El senador detuvo el coche. Los niños bajaron y corrieron por el amplio césped hacia el edificio de un estadio en el que había una pista de patinaje sobre hielo. El senador, sentado al volante, miraba enternecido a las 4 figuritas que corrían y se giró luego hacia Sabina. Mírenlos. Dibujó con la mano un círculo que pretendía abarcar el estadio, el césped y a los niños. A esto lo llamo felicidad. Tras aquellas palabras, no solo había felicidad porque los niños corrían y el césped creciera, sino también una expresión de comprensión hacia una mujer que procedía de uno de los países del comunismo, donde, a juicio del senador, el césped no crece y los niños no corren. Pero Sabina se imaginaba precisamente en aquel momento al senador en la tribuna de la plaza praguense. Tenía en la cara precisamente la misma sonrisa que los gobernantes comunistas dirigían desde lo alto de su tribuna a los ciudadanos que sonreían del mismo modo abajo en la manifestación. 8. ¿Cómo sabía aquel senador que los niños son la felicidad? ¿Es que podía ver sus almas? Y si en el momento en que desaparecieran de su vista, 3 de ellos se lanzaran sobre el cuarto y empezaran a pegarle. El senador tenía un solo argumento para su afirmación: sus sentimientos. Allí donde habla el corazón, es en mala educación que la razón lo contradiga. En el reino del kitsch impera la dictadura del corazón. Por supuesto, el sentimiento que despierta el kitsch debe poder ser compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de la gente. La hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor. El kitsch provoca 2 lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice: ¡qué hermoso! Los niños corren por el césped. La segunda lágrima dice: ¡qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped! Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch. La hermandad de todos los hombres del mundo solo podrá edificarse sobre el kitsch. 9. Nadie lo sabe mejor que los políticos.
Cuando hay una cámara fotográfica cerca, corren enseguida hacia el niño más próximo para levantarlo y besarle la mejilla. El kitsch es el ideal estético de todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos. En una sociedad en la que existen conjuntamente diversas corrientes políticas y en la que sus influencias se limitan o se eliminan mutuamente, podemos escapar más o menos de la inquisición del kitsch. El individuo puede conservar sus peculiaridades y el artista crear obras inesperadas, pero allí, donde un solo movimiento político tiene todo el poder, nos encontramos de pronto en el imperio del kitsch totalitario. Cuando digo totalitario, eso significa que todo lo que perturba al kitsch queda excluido de la vida, cualquier manifestación de individualismo, porque toda diferenciación es un escupitajo a la cara de la sonriente fraternidad. Cualquier duda, porque el que empieza dudando de pequeñeces termina dudando de la vida como tal. La ironía, porque en el reino del kitsch hay que tomárselo todo en serio. Y hasta la madre que abandona a su familia, o el hombre que prefiere a los hombres y no a las mujeres, y pone así en peligro la consigna sagrada, amaos y multiplicaos. Desde ese punto de vista, podemos considerar al denominado Gulag como una especie de fosa higiénica a la que el kitsch totalitario arroja todos los desperdicios. 10. El primer decenio posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el periodo más horrible del terror estalinista. Fue entonces cuando detuvieron por alguna tontería al padre de Teresa y echaron de la casa a su hijita, que tenía 10 años. En la misma época, Sabina, a sus 20 años, estudiaba en la Academia de Bellas Artes. El profesor de marxismo le explicaba a ella y a sus condiscípulos esta tesis del arte socialista. La sociedad soviética ha llegado tan lejos que la contradicción básica ya no se da allí entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Por eso la mierda, es decir, lo que es esencialmente inaceptable, solo podía existir en otra parte, por ejemplo, en América, y solo desde allá, desde fuera, como algo extraño, por ejemplo, en forma de espías, podía introducirse en el mundo de los buenos y los mejores. En efecto, las películas soviéticas, que precisamente en aquella época, extremadamente cruel, inundaron los cines de todos los países comunistas, estaban impregnadas de una increíble inocencia. El mayor conflicto que podía producirse entre dos rusos era un malentendido amoroso. Él cree que ella ya no le quiere y ella opina lo mismo de él. Al final caen uno en los brazos del otro y gotean lágrimas de felicidad. La interpretación convencional de aquellas películas es actualmente la siguiente. Mostraban el ideal comunista, mientras la realidad comunista era peor. Sabina protestaba siempre por semejante interpretación. Cuando se imaginaba que el mundo del kitsch soviético tuviera que hacerse realidad y que a ella pudiera tocarle vivir en él, sentía escalofríos. Daba prioridad, sin la menor vacilación, al régimen comunista verdadero, con todas sus persecuciones y sus colas para comprar carne. En el mundo comunista real se puede vivir, en el mundo del ideal comunista hecho realidad, en ese mundo de idiotas sonrientes, con los que no sería capaz de cambiar ni una palabra, moriría de horror en una semana. Me parece que la sensación que despertaba en Sabina el kitsch soviético era semejante al horror que experimentaba Teresa en el sueño cuando marchaba con las mujeres desnudas alrededor de la piscina y tenía que cantar canciones alegres. Bajo la superficie del agua flotaban los cadáveres. Teresa no podía dirigirle a ninguna de las mujeres ni una sola palabra, ni una sola pregunta. Por respuesta no hubiera oído más que otra estrofa de la canción. Ni siquiera podía hacerles un guiño secreto a alguna de las mujeres.
Enseguida hubieran empezado a hacerle señas al hombre que estaba de pie en el cesto sobre la piscina para que la matase. El sueño de Teresa descubre la verdadera función del kitsch. El kitsch es un biombo que oculta la muerte. 11. En el imperio del kitsch totalitario, las respuestas están dadas de antemano y eliminan la posibilidad de cualquier pregunta. De ello se desprende que el verdadero enemigo del kitsch totalitario es el hombre que pregunta. La pregunta es como un cuchillo que rasga el lienzo de la decoración pintada, para que podamos ver lo que se oculta tras ella. Así fue, por lo demás, como Sabina le explicó una vez a Teresa el sentido de sus cuadros. Delante hay una mentira comprensible, y tras ella reluce una verdad incomprensible. Solo que quienes luchan contra los llamados regímenes totalitarios difícilmente pueden luchar con interrogantes y dudas. Ellos también necesitan su seguridad y sus verdades sencillas, comprensibles para la mayor cantidad posible de gente y capaces de provocar el llanto colectivo. En cierta ocasión, una organización política le preparó a Sabina una exposición en Alemania. Sabina cogió el catálogo. Se encontró con que encima de su fotografía habían dibujado alambres de espino. En el interior publicaban su biografía, que se parecía a las biografías de los mártires y los santos. Padeció, luchó contra la injusticia, tuvo que abandonar la patria destrozada y sigue luchando. Lucha con sus cuadros por la libertad, decía la última frase de aquel texto. Protestó, pero no la comprendieron. ¿No es verdad que en el comunismo se persigue el arte moderno?, dijo con rabia. Mi enemigo no es el comunismo, sino el kitsch. Desde entonces empezó a inventar su propia biografía y cuando, más tarde, llegó a Norteamérica, logró incluso ocultar que era checa. Aquello no era más que un desesperado intento por huir del kitsch en el que la gente quería convertir su vida. 12. Estaba de pie ante el caballete en el que había un cuadro a medio hacer. En un sillón detrás de ella estaba sentado un hombre mayor, que observaba cada uno de los trazos de su pincel. El hombre miró el reloj. Creo que deberíamos ir, dijo. Dejó la paleta y fue al cuarto de baño a lavarse. El anciano se levantó del sillón y se inclinó para coger el bastón que estaba apoyado en la mesa. La puerta del atelier conducía directamente al parque. Oscurecía. Enfrente, a 20 metros de distancia, había una casa blanca de madera, con las ventanas de la planta baja iluminadas. Aquellas dos ventanas, iluminando el ocaso, emocionaron a Sabina. Se ha pasado la vida diciendo que su enemigo es el kitsch, pero ¿no lo lleva dentro de sí misma? Su kitsch es la imagen de un hogar, tranquilo, dulce, armónico, donde imperan una madre amable y un padre sabio. Aquella imagen surgió dentro de ella al morir sus padres. Cuanto menos se parecía la vida a aquel dulce sueño, más sensible era a su encanto. Y varias veces le saltaron las lágrimas al ver en la televisión una historia sentimental en la que una hija desagradecida abrazaba a un padre abandonado, y en el ocaso del día brillaban las ventanas de la casa de la feliz familia. Conoció al anciano en Nueva York. Era rico y le gustaba la pintura. Vivían él y su mujer solos en una villa en el campo. Frente a la villa, en sus terrenos, había un viejo granero. Él lo arregló como atelier para Sabina. Le invitó a pintar allí y se pasaba los días observando los movimientos de su pincel. Ahora mismo están cenando los tres. La vieja señora le llama a Sabina mi niña, pero todo parece indicar que la realidad es exactamente al revés. Sabina hace aquí el papel de mamá, con dos hijos que dependen de ella. La admiran y estarían dispuestos a obedecerla si quisiera darles órdenes. Encontró entonces en el umbral de la vejez a sus ancianos padres, a quienes cuando niña se les había escapado de la mano.
¿Encontró por fin a los hijos que ella misma nunca tuvo? Sabía bien que aquello era una ilusión. Su estancia junto a los ancianos no es más que una breve parada. El viejo señor está gravemente enfermo y su mujer, cuando se quede sin él, irá a vivir con su hijo a Canadá. El camino de traiciones de Sabina continuará, y en medio de la insoportable levedad del ser, se oirá de vez en cuando, desde las profundidades de su alma, una canción sentimental acerca de dos ventanas iluminadas, tras las cuales vive una familia feliz. Esa canción le emociona, pero Sabina no se toma su emoción en serio. Sabe muy bien que esa canción es una hermosa mentira. En el momento en que el kitsch es reconocido como mentira, se encuentra en un contexto de no kitsch, pierde su autoritario poder y se vuelve enternecedor, como cualquier otra debilidad humana, porque ninguno de nosotros es un superhombre como para poder escapar por completo del kitsch. Por más que lo despreciemos, el kitsch forma parte del sino del hombre. 13. La fuente del kitsch es el acuerdo categórico con el ser. Pero, ¿cuál es la base del ser? ¿Dios? ¿El hombre? ¿La lucha? ¿El amor? ¿El hombre? ¿La mujer? Las opiniones sobre este tema son diversas, y por eso hay también diversos tipos de kitsch: católico, protestante, judío, comunista, fascista, democrático, feminista, europeo, americano, nacional, internacional. Desde la época de la Revolución Francesa, la mitad de Europa se denomina izquierda, mientras la otra mitad se llama derecha. Es casi imposible definir la una o la otra a partir de algún tipo de principio teórico en los que se apoyen. Eso no es nada extraño. Los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos, que en conjunto forman tal o cual kitsch político. La idea de la Gran Marcha, por la que se deja embriagar a Franz, es el kitsch político que une a las personas de izquierdas de todas las épocas y corrientes. La Gran Marcha es ese hermoso camino hacia adelante, el camino hacia la fraternidad, la igualdad, la justicia, la felicidad y aún más allá, a través de todos los obstáculos. Porque ha de haber obstáculos si la marcha debe ser una gran marcha. ¿Dictadura del proletariado o democracia? ¿Rechazo a la sociedad de consumo o incremento de la producción? ¿Guillotina o supresión de la pena de muerte? Eso no tiene la menor importancia. Lo que hace del hombre de izquierdas un hombre de izquierdas no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kitsch llamado Gran Marcha hacia adelante. 14. Por supuesto, Franz no es una persona para la cual el kitsch sea esencial. La idea de la Gran Marcha juega en su vida aproximadamente el mismo papel que desempeña en la vida de Sabina la canción sentimental sobre las dos ventanas iluminadas. ¿A qué partido político votará Franz? Me temo que no vota a ninguno y que el día de las elecciones prefiere irse de excursión a la montaña. Pero eso no significa que la Gran Marcha haya dejado de emocionarlo. Es hermoso soñar que somos parte de una masa que marcha a través de los siglos, y Franz no olvidó nunca ese hermoso sueño. Un día le llamaron por teléfono unos amigos desde París. Dicen que están organizando una marcha a Camboya y lo invitan a que se sume a ellos. Camboya había pasado ya en aquella época por la guerra civil, por los bombardeos norteamericanos, por la devastación producida por los comunistas locales que habían reducido en una quinta parte a la población y, finalmente, había sido ocupada por el vecino Vietnam, que a su vez ya no era en aquella época más que un instrumento de Rusia. En Camboya había hambruna y la gente moría sin atención médica.
La Organización Internacional de Médicos había pedido ya muchas veces autorización para entrar en el país, pero los vietnamitas se negaban. Por eso, los grandes intelectuales de Occidente debían marchar a pie hasta la frontera de Camboya y forzar así, con este gran espectáculo representado ante los ojos de todo el mundo, la entrada de los médicos al país ocupado. El amigo que llamó por teléfono a Franz era uno de aquellos con quienes había ido a las manifestaciones por las calles de París. Al principio le entusiasmó la invitación, pero después dirigió la vista hacia el estudiante de las grandes gafas. Estaba sentada frente a él y sus ojos, tras los gruesos cristales, parecían aún mayores. Franz tenía la sensación de que aquellos ojos le rogaban que no fuera a ninguna parte, así que se disculpó. Pero en cuanto colgó el auricular, lo lamentó. Había satisfecho, en efecto, a su amante terrenal, pero descuidaba al amor celestial. ¿No era Camboya una variante de la patria de Sabina? Un país ocupado por el ejército de un país comunista vecino. Un país sobre el que cayó un país sobre el que cayó el puño de Rusia. Franz imagina de pronto que su casi olvidado amigo le ha llamado siguiendo unas instrucciones secretas de ella. Los seres celestiales todo lo ven y todo lo saben. Si participara en aquella marcha, Sabina lo vería y estaría orgullosa de él. Comprendería que le ha sido fiel. ¿Te enfadarías mucho si fuese?, le preguntó a su chica de las gafas, que no quiere estar ni un solo día sin él, pero es incapaz de negarle nada. Unos días más tarde, estaba en un gran avión en el aeropuerto de París. Había 20 médicos, acompañados por unos 50 intelectuales, profesores, escritores, parlamentarios, cantantes, actores y alcaldes, y todos ellos acompañados por 400 periodistas y fotógrafos. 15. El avión aterrizó en Bangkok. 470 médicos, intelectuales y periodistas se dirigieron a la sala principal de un hotel internacional donde les esperaban otros médicos, actores, cantantes y filósofos, y con ellos varios cientos de periodistas con sus blocs de notas, magnetófonos, aparatos fotográficos y cámaras de cine. La sala estaba presidida por un podio, encima del cual había una mesa alargada, y, tras la mesa, unos 20 norteamericanos que habían empezado ya a dirigir la reunión. Los intelectuales franceses, con los que Franz entró en la sala, se sentían desplazados y humillados. La marcha a Camboya era idea suya y de repente están allí los norteamericanos que, con maravillosa naturalidad, se han hecho con la dirección y por si fuera poco se ponen a hablar en inglés sin siquiera ocurrírseles pensar que pueda haber franceses o daneses que no les entiendan. Claro que los daneses olvidaron hace tiempo que antaño fueron una nación, de modo que los únicos europeos capaces de protestar eran los franceses. Aquella era una cuestión de principios, de modo que se negaron a protestar en inglés, dirigiéndose a los norteamericanos que estaban en el podio en su lengua materna. Los norteamericanos reaccionaron con sonrisas de aceptación y simpatía, porque no entendían ni una palabra. Al fin, los franceses no tuvieron más remedio que formular sus objeciones en inglés. ¿Por qué se habla en esta reunión solo en inglés si también hay franceses? Los norteamericanos se asombraron mucho por tan extraña objeción, pero no dejaron de sonreír y estuvieron de acuerdo en que todos los discursos se tradujeran. Se tardó mucho en encontrar a un traductor para que la reunión pudiera continuar. A partir de ese momento, cada frase había que decirla en inglés y francés, de modo que la reunión duraba el doble y en realidad más del doble, porque todos los franceses hablaban inglés, interrumpían al traductor y discutían con él por cada palabra. El momento cumbre de la reunión fue cuando subió al podio una famosa actriz norteamericana.
Su aparición provocó la entrada en la sala de más fotógrafos y cámaras, y cada una de las sílabas que pronunciaba iba seguida por el disparo de algún aparato. La actriz hablaba de los niños que sufrían, de la barbarie de la dictadura comunista, del derecho de los hombres a la seguridad, del peligro que corrían los valores tradicionales de la sociedad civilizada, de la irrenunciable libertad del individuo y del presidente Carter, que estaba penado por lo que sucedía en Camboya. La última frase la dijo llorando. En ese momento se levantó un joven médico francés con un bigote pelirrojo y empezó a gritar: Hemos venido a curar a la gente que se está muriendo. No hemos venido a homenajear al presidente Carter. Esto no es un circo norteamericano. No hemos venido a protestar contra el comunismo, sino a curar a los enfermos. Otros franceses se sumaron al médico con bigote. El traductor se asustó y no se atrevía a traducir lo que decían. Los 20 norteamericanos del podio volvieron a mirarlos con sonrisas llenas de simpatía y muchos de ellos hacían gestos de aprobación. Uno de ellos levantó incluso el puño porque sabía que eso es lo que hacen los europeos en los momentos de euforia colectiva. 16. ¿Cómo es posible que los intelectuales de izquierdas, entre los cuales se contaba precisamente con el médico del bigote pelirrojo, estén dispuestos a participar en una marcha contraria a los intereses de un país comunista, a pesar de que el comunismo siempre hubiera formado parte de la izquierda? Cuando los crímenes del país llamado Unión Soviética se hicieron demasiado escandalosos, las personas de izquierda se encontraron con dos posibilidades: escupir sobre lo que hasta entonces había sido su vida o, con mayores o menores titubeos, incluir la Unión Soviética entre los obstáculos de la Gran Marcha y seguir andando. Como ya dije, lo que hace que la izquierda sea la izquierda es el kitsch de la Gran Marcha. La identidad del kitsch no viene dada por una estrategia política, sino por imágenes, metáforas, por un vocabulario. Por eso es posible transgredir la costumbre y participar en una marcha en contra de los intereses de un país comunista. Pero no se puede reemplazar una palabra por otra. Es posible amenazar con los puños al ejército vietnamita, pero no es posible gritarle «abajo el comunismo», porque «abajo el comunismo» es una consigna de los enemigos de la Gran Marcha, y quien no desee perder su identidad debe permanecer fiel a la pureza de su propio kitsch. Digo esto solamente para explicar el malentendido entre el médico francés y la actriz norteamericana, que en su egocentrismo pensaba que había sido víctima de la envidia o la misoginia. En realidad, lo que el francés había manifestado era un fino sentido estético. Palabras como el presidente Carter, nuestros valores tradicionales, la barbarie comunista, formaban parte del vocabulario del kitsch norteamericano y no tenían nada que hacer en el kitsch de la Gran Marcha. 17. Al día siguiente subieron todos a los autobuses y atravesaron toda Tailandia hasta la frontera con Camboya. Por la noche llegaron a una pequeña aldea, donde habían alquilado unas casas construidas sobre pilotes. El río que amenazaba con inundaciones obligaba a la gente a vivir arriba, mientras abajo, entre los pilotes, se apiñaban los cerdos. Franz durmió en una habitación con otros 4 profesores. En sueños oía el gruñido de los puercos que venía de abajo y, a su lado, el ronquido de un famoso matemático. Por la mañana volvieron a subir todos a los autobuses. 2 kilómetros antes de llegar a la frontera estaba ya prohibida la circulación. No había más que una estrecha carretera vigilada por el ejército que conducía al puesto fronterizo. Allí se detuvieron los autobuses. Al bajar, los franceses comprobaron que los norteamericanos habían vuelto a adelantárseles y que les esperaban ya formados, encabezando la marcha. La situación era gravísima. Ya llegó el traductor y la discusión está al rojo vivo. Al final se logró un acuerdo.
Forman la cabeza de la marcha un norteamericano, un francés y la traductora camboyana. Después van los médicos y todos los demás van tras ellos. La actriz norteamericana se encontró a la cola de la marcha. La carretera era estrecha y estaba flanqueada por campos de minas. A cada rato topaban con una valla, dos bloques de cemento rodeado de alambre de espino y entre ellos un paso estrecho. Tenían que ir en fila india. Unos 5 metros delante de Franz iba un famoso poeta y cantante pop alemán, que había escrito ya 930 canciones contra la guerra y por la paz. Llevaba una larga pértiga con una bandera blanca, que hacía juego con su barba negra y los diferenciaba de todos los demás. A lo largo de la extensa columna corrían los fotógrafos y las cámaras, disparaban sus aparatos, hacían zumbar sus cámaras, corrían hacia adelante, se detenían, se alejaban, se ponían en cuclillas y volvían a levantarse y a correr hacia adelante. De vez en cuando llamaban por su nombre a un hombre o una mujer famosa, de modo que se volviesen instintivamente hacia ellos y en ese momento apretaban el disparador. 18. Algún acontecimiento flotaba en el aire. La gente aminoraba el paso y miraba hacia atrás. La actriz norteamericana, a la que habían situado al final de la marcha, se había negado a seguir soportando la humillación y se había decidido a atacar. Echó a correr. Era como cuando, en una carrera de 5.000 metros, un corredor, que hasta el momento había estado ahorrando fuerzas y permanecía al final del pelotón, de pronto salta y adelanta a todos los demás corredores. Los hombres sonreían perplejos y se hacían a un lado para permitir la victoria de la famosa corredora, pero las mujeres gritaban: ¡A su sitio! Esto no es una marcha de estrellas de cine. Pero la actriz no se dejaba amedrentar y seguía corriendo acompañada por 5 fotógrafos y 2 cámaras. Entonces, una francesa, profesora de lingüística, cogió a la actriz por la muñeca y le dijo, en un inglés horrible: esta es una marcha de médicos que quieren curar a los camboyanos, que están mortalmente enfermos, y no un espectáculo para estrellas de cine. La actriz tenía la muñeca cogida por la mano de la profesora de lingüística y le faltaba fuerza para soltarse. Dijo, en un inglés excelente: váyase al diablo. Yo he estado en cientos de marchas como esta. En todas partes hace falta que aparezcan estrellas. Ese es nuestro trabajo. Es nuestra obligación moral. Mierda, dijo la profesora de lingüística, en un francés excelente. La actriz norteamericana la entendió y se echó a llorar. No te muevas, gritó un camarógrafo y se arrodilló delante de ella. La actriz miró prolongadamente al objetivo mientras las lágrimas corrían por su cara. 19. La profesora de lingüística soltó finalmente la muñeca de la actriz norteamericana. En ese momento la llamó el cantante alemán con la barba negra y la bandera blanca. La actriz norteamericana nunca había oído hablar de él, pero en un momento de humillación era mucho más sensible que nunca a las manifestaciones de simpatía y echó a correr hacia él. El cantante cogió con la mano izquierda el mástil de la bandera y apoyó el brazo derecho sobre el hombro de la actriz. Alrededor de la actriz y el cantante seguían saltando los fotógrafos y las cámaras. Un famoso fotógrafo norteamericano quería captar con su objetivo las caras de los dos con bandera y todo, lo cual era complicado porque el mástil era largo. Por eso corrió hacia el arrozal que tenía detrás. Así fue como pisó una mina. Se oyó una explosión y su cuerpo, deshecho en pedazos, voló por los aires, salpicando con una ducha de sangre a los intelectuales europeos. El cantante y la actriz estaban aterrorizados y no podían moverse. Después levantaron la vista hacia la bandera. Estaba salpicada de sangre. Al ver aquello, volvieron a sentirse aterrados. Después miraron nuevamente unas cuantas veces, tímidamente hacia arriba, y empezaron a sonreír. Sentían un orgullo extraño y hasta entonces desconocido al ver que la bandera que llevaban estaba manchada de sangre.
se pusieron nuevamente en marcha. 20. La frontera estaba formada por un pequeño riachuelo que no se veía porque a lo largo de él se extendía un muro de 1,5 metros de alto, sobre el cual había sacos con arena para los tiradores tailandeses. La pared solo se interrumpía en un punto. Allí, un puente atravesaba el riachuelo. Nadie podía llegar hasta él. Al otro lado del río estaba el ejército de ocupación vietnamita, pero no se veía. Sus posiciones estaban perfectamente camufladas, pero era evidente que, si alguien llegase hasta el puente, los invisibles vietnamitas empezarían a disparar. Los miembros de la marcha llegaron hasta la pared y se pusieron de puntillas. Franz se apoyó en la ranura entre dos sacos y trató de ver algo. No vio nada, porque le empujó uno de los fotógrafos que se consideraba autorizado a ocupar ese sitio. Franz miró hacia atrás. En la poderosa corona de un árbol solitario, como una bandada de grandes cuervos, estaban sentados 8 fotógrafos, con los ojos puestos en la otra orilla. En ese momento, la traductora que encabezaba la marcha se llevó a la boca un tubo ancho y llamó hacia el otro lado del río. Aquí están unos médicos que piden que se les permita entrar en territorio camboyano para llevar ayuda sanitaria. Esta acción nada tiene que ver con intervención política alguna. Lo único que les preocupa es la vida de la gente. La respuesta del otro lado fue un silencio increíble. Un silencio tan completo que todos se sintieron angustiados. Lo único que se oía en aquel silencio era el sonido de las cámaras fotográficas, como el canto de una especie de insectos exóticos. Franz tuvo de pronto la impresión de que la gran marcha había llegado a su fin. Alrededor de Europa se cierran las fronteras del silencio y el espacio por el que transcurre la gran marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta. Las masas que antes se apretujaban alrededor del podio, hace tiempo ya que se han vuelto de espaldas, y la gran marcha continúa a solas, sin espectadores. Sí, piensa Franz, la gran marcha continúa, a pesar del desinterés del mundo, pero se vuelve nerviosa y febril. Ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam, hoy contra Vietnam que ocupa Camboya. Ayer a favor de Israel, hoy a favor de los palestinos. Ayer a favor de Cuba, mañana contra Cuba y siempre contra Norteamérica. Siempre contra las masacres y siempre en apoyo de otras masacres. Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos y que ninguno se le escape. Su paso se hace cada vez más rápido, de modo que la gran marcha es una marcha de gentes que dan saltos, que tienen prisa, y el escenario es cada vez menor, hasta que un día se convierta en un mero punto sin dimensiones. 21. La traductora gritó por segunda vez su llamada con la bocina. En respuesta, volvió a oírse un inmenso e interminable silencio indiferente. Franz miró a su alrededor. El silencio desde la otra orilla del río había sido para todos como una bofetada. Incluso el cantante con la bandera blanca y la actriz se sienten angustiados, dubitativos, sin saber qué hacer. Franz comprendió de pronto que todos eran ridículos, él y los demás, pero aquella comprensión no lo separaba de ellos, no lo llenaba de ironía, al contrario, era ahora cuando sentía por ellos un inmenso amor, como el que sentimos por quienes han sido condenados. Sí, la gran marcha se acerca a su fin, pero ¿es ese un motivo para que Franz la traicione? ¿No se aproxima también su propia vida a su fin? ¿Es justo que se ría del exhibicionismo de los que acompañaron a los valientes médicos hasta la frontera? ¿Qué más puede hacer esa gente que teatro? ¿Les queda alguna otra posibilidad? Franz tiene razón. Estoy pensando en el redactor que organizaba la recogida de firmas para la amnistía de los presos políticos en Praga. Sabía perfectamente que aquello no ayudaría a los presos. El verdadero objetivo no era liberar a los presos, sino demostrar que aún había gente que no tenía miedo.
Lo que hacía era teatro, pero no tenía otra posibilidad. No podía elegir entre actuar o hacer teatro. La elección era hacer teatro o no hacer nada. Hay situaciones en las que las personas están condenadas a hacer teatro. Su lucha contra el poder silencioso al otro lado de la orilla, la policía convertida en silenciosos micrófonos en la pared. Es la lucha de un grupo de comediantes peleando contra un ejército. Franz vio a su amigo de la Sorbona levantando el puño y amenazando a aquel silencio de la orilla de enfrente. 22. La traductora gritó por tercera vez su llamada con la bocina. El silencio que nuevamente le respondió transformó de pronto la angustia de Franz en una rabia furiosa. Estaba muy cerca del puente que separa Tailandia de Camboya y le invadió un inmenso deseo de cruzarlo corriendo, de gritar al cielo terribles insultos y de morir en medio del inmenso estruendo de los disparos. Ese repentino deseo de Franz nos recuerda algo. Sí, nos recuerda al hijo de Stalin, que corrió a colgarse a las alambradas electrificadas al no poder soportar la visión de los polos de la existencia humana acercándose hasta tocarse, sin diferencia ya entre lo elevado y lo bajo, entre el ángel y la osca, entre Dios y la mierda. Franz no podía aceptar que la gloria de la Gran Marcha fuese lo mismo que la cómica vanidad de quienes participaban en ella, y que el magnífico estruendo de la historia europea se perdiese en un silencio interminable, sin que hubiese ya diferencia entre la historia y el silencio. En ese momento quiso poner su propia vida en el platillo de la balanza para demostrar que la Gran Marcha pesa más que la mierda. Pero el hombre no es capaz de lograrlo. Sobre uno de los platillos de la balanza estaba la mierda, encima del otro se puso el hijo de Stalin, con todo su cuerpo, y la balanza no se movió. En lugar de hacerse matar, Franz agachó la cabeza y regresó, a paso ligero, con todos los demás, hacia los autobuses. 23. Todos necesitamos que alguien nos mire. Sería posible dividirnos en 4 categorías según el tipo de mirada bajo la cual queremos vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de otro modo, la mirada del público. Ese es el caso del cantante alemán, de la actriz norteamericana y también del redactor con largas barbas. Estaba acostumbrado a sus lectores y, cuando un buen día los rusos cerraron su semanario, tuvo la sensación de que el aire era 100 veces más enrarecido. Nadie podía reemplazarle la mirada de los ojos desconocidos. Le pareció que se ahogaba. Entonces fue cuando advirtió que la policía vigilaba todos sus pasos, que oía sus conversaciones por teléfono y que hasta le sacaban en secreto fotos en la calle. De pronto, los ojos anónimos estaban otra vez en todas partes y él podía respirar de nuevo. Estaba feliz. Se dirigía con voz teatral a los micrófonos de las paredes. Había encontrado en la policía al público perdido. La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos. Estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas. Son más felices que las personas de la primera categoría, quienes, cuando pierden a su público, tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz. A casi todos ellos les sucede esto alguna vez. En cambio, las personas de la segunda categoría siempre consiguen alguna de esas miradas. Entre estos están Mary Cloud y su hija. Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona amada y en el salón se hará la oscuridad. Pertenecen a este grupo Teresa y Tomás. Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de
quienes viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Son los soñadores. Por ejemplo, Franz. El único motivo de su viaje hasta la frontera de Camboya fue Sabina. El autobús traquetea por la carretera tailandesa y él siente que su mirada se fija en él. A la misma categoría pertenece también el hijo de Tomás. Lo llamaré Simón. Se alegrará de tener un nombre bíblico como su padre. Los ojos que anhela son los de Tomás. Cuando se comprometió en la recogida de firmas, lo echaron de la universidad. La chica con la que salía era sobrina de un cura de pueblo. Se casó con ella. Se hizo tractorista en la cooperativa, católico practicante y padre. Después, se enteró por medio de algún amigo de que Tomás también vivía en el campo y se alegró. El destino había logrado que sus vidas fuesen simétricas. Aquello lo impulsó a escribirle una carta. No pedía respuesta. Lo único que quería era que Tomás dirigiera su mirada hacia su vida. 24. Franz y Simón son los soñadores de esta novela. A diferencia de Franz, Simón no quería a su madre. Buscaba desde su infancia a su papá. Estaba dispuesto a creer que alguna injusticia cometida contra su padre antecía y explicaba la injusticia que éste había cometido con él. Nunca se había enfadado con él, porque no quería convertirse en aliado de la madre, que calumniaba sistemáticamente al padre. Vivió con ella hasta que cumplió los 18 y después de la reválida se fue a estudiar a Praga. En aquella época, Tomás ya lavaba escaparates. Simón le esperó muchas veces con la intención de preparar un encuentro casual en la calle, pero el padre nunca se detuvo junto a él. Trabó amistad con el antiguo redactor de La Barba Larga, solo porque su historia le recordaba a la de su padre. El redactor no conocía el nombre de Tomás. El artículo sobre Edipo había quedado en el olvido, y el redactor se enteró de él por medio de Simón, quien le rogó que fueran juntos a pedirle a su padre la firma. El redactor asintió solo por darle gusto a un muchacho al que apreciaba. Cuando Simón se acordaba de aquella reunión, se avergonzaba de su timidez. Seguro que a su padre no le había gustado. En cambio, su padre le gustó a él. Se acordaba de cada una de las palabras que había dicho y le daba cada vez más la razón. Sobre todo, se le quedó grabada una frase. Castigar a los que no sabían lo que estaban haciendo es una barbaridad. Cuando el tío de su chica puso en sus manos una Biblia, le llamaron la atención sobre todo unas palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabía que su padre no era creyente, pero en la similitud de ambas frases venía una señal secreta. Su padre está de acuerdo con el camino que ha elegido. Llevaba en el pueblo unos 3 años cuando recibió una carta en la cual Tomás le invitaba a visitarlo. El encuentro fue amable. Simón se sintió a gusto y no tartamudeó nada. Quizá ni siquiera advirtió que no se habían entendido demasiado. Unos 4 meses más tarde le llegó una carta. Tomás y su mujer habían muerto aplastados bajo un camión. Fue entonces cuando se enteró de la existencia de una mujer que había sido amante de su padre y vivía en Francia. Consiguió su dirección. Necesitaba desesperadamente un ojo imaginario que siguiera observando su vida. Y por eso, de tiempo en tiempo, escribía largas cartas. 25. Hasta el final de su vida, Sabina seguirá recibiéndolas de ese triste corresponsal rural. Muchas de ellas quedarán sin leer, porque el país del que provienen le interesa cada vez menos. El anciano murió y Sabina se fue a vivir a California, aún más al oeste, aún más lejos de Bohemia. Vende bien sus cuadros y le gusta Norteamérica, pero solo la superficie. Lo que está debajo es un mundo extraño. No tiene ahí abajo ni a un abuelo ni a un tío. Tiene miedo de ser encerrada en un féretro y sepultada en tierra americana. Por eso un día escribió un testamento
en el que estableció que su cuerpo debería ser quemado y las cenizas esparcidas. Teresa y Tomás murieron bajo el signo del peso. Ella quiere morir bajo el signo de la levedad. Será más leve que el aire. Según Parménides, esta es una transformación de lo negativo a lo positivo. 26. El autobús se detuvo ante un hotel de Bangkok. Nadie tenía ganas ya de organizar reuniones. La gente andaba en grupos por la ciudad. Algunos visitaban los templos, otros iban a los burdeles. El amigo de la Sorbona invitó a Franz a salir por la noche, pero él quería estar solo. Estaba oscureciendo cuando bajó la calle. Seguía pensando en Sabina y sentía su larga mirada que siempre le hacía dudar de sí mismo, porque no acababa de saber qué pensaba Sabina. Esta vez también se sentía perplejo bajo aquella mirada. ¿No se ríe de él? ¿No cree que el culto que de ella hace es una tontería? ¿No quiere decirle que ya debería ser por fin mayor y dedicarse plenamente al amante que ella misma le ha enviado? Se imaginó la cara con las grandes gafas redondas. Se dio cuenta de lo feliz que era con su estudiante. De pronto, el viaje a Camboya le parecía ridículo e insignificante. ¿Para qué había venido? Ahora lo sabe. Vino para darse cuenta de una vez por todas de que no eran las marchas, de que no era Sabina, sino su chica de las gafas la que constituía su vida real, su única vida real. Vino para darse cuenta de que la realidad es más que un sueño, mucho más que un sueño. Entonces salió de la penumbra una figura y le dijo algo en un idioma desconocido. La miró con cierta extrañeza, compasiva. El desconocido se inclinaba, sonreía y mascullaba constantemente algo muy urgente. ¿Qué le diría? Le pareció que lo invitaba a ir a algún lugar. Lo cogió del brazo y lo condujo. A Franz se le ocurrió que alguien necesitaba su ayuda. Quizás no ha venido en balde. ¿Quién sabe si está destinado a ayudar aquí a alguien? Y de pronto, junto al hombre que mascullaba, había otros dos, y uno de ellos le pedía en inglés que le diese dinero. En ese momento, la chica de las gafas desapareció de su mente y volvió a mirarlo Sabina, la irreal Sabina con su gran destino, la Sabina ante la que se sentía pequeño. Sus ojos le miraban enfadados y descontentos. Otra vez se había dejado engañar. Otra vez se había vuelto a aprovechar de su estúpida buena voluntad. Se soltó bruscamente del hombre que le cogía la manga. Sabía que a Sabina siempre le había gustado su fuerza. Cogió el brazo que otro hombre extendía hacia él, lo apretó con fuerza e hizo volar al hombre por encima de él en una perfecta toa de judo. Ahora está satisfecho de sí mismo. Los ojos de Sabina seguían fijos en él. Nunca volverán a verle humillado, nunca volverán a verle retroceder. Franz ya no volverá a ser blando y sentimental. Le invadió un odio casi alegre hacia aquellos hombres que habían pretendido reírse de su ingenuidad. Estaba ligeramente agachado sin quitarle los ojos de encima a ninguno de ellos. Pero entonces algo pesado le golpeó en la cabeza y se desplomó. Se dio cuenta vagamente de que lo llevaban a alguna parte. Después cayó, sintió un golpe fuerte y perdió el sentido. Se despertó en el hospital en Ginebra. Sobre su cama se inclinaba Mary Cloud. Quería decirle que no deseaba verla. Quería que avisaran inmediatamente a la estudiante de las grandes gafas. No pensaba más que en ella. Quería gritar que no soportaba a su lado a nadie más que a ella, pero comprobó con horror que no podía hablar. Miró a Mary Cloud con odio infinito y quiso girarse hacia la pared para no verla, pero no podía mover el cuerpo. Quiso volver al menos la cabeza, pero tampoco podía mover la cabeza. Por eso cerró los ojos, para no verla. 27. Franz, muerto, pertenece por fin a su legítima esposa, más de lo que hasta entonces le había pertenecido nunca. Mary Cloud lo decide todo, se encarga de organizar el entierro, envía las esquelas,
compra las coronas, encarga un vestido negro, que es en realidad un vestido de bodas. Sí, el entierro del marido es para ella su verdadera boda, la culminación de su camino en la vida, la recompensa por todos sus sufrimientos. Por lo demás, el pastor lo capta perfectamente y sobre la tumba habla de la fidelidad del amor que tuvo que pasar por muchas pruebas hasta llegar a ser para el finado, al final de su vida, el puerto seguro al que pudo regresar en el último momento. El colega de Franz, al que Mary Claude le pidió que hablase en el entierro, también rindió homenaje, ante todo, a la entereza de la mujer del finado. En algún lugar al fondo, sostenida por una amiga, estaba la chica de las gafas grandes. El llanto reprimido y la cantidad de pastillas consumidas hicieron que antes de que terminase el funeral sufriera un espasmo. Está encogida, se coge el vientre con las manos y su amiga tiene que llevársela del cementerio. 28. En cuanto recibió del presidente de la cooperativa el telegrama, cogió la moto y vino. Se hizo cargo del entierro. En la tumba mandó grabar, bajo el nombre del Padre, la siguiente inscripción: Quiso el reino de Dios en la tierra. Sabe perfectamente que el Padre no lo hubiera dicho nunca con esas palabras, pero está seguro de que la frase expresa correctamente lo que el Padre quería. El reino de Dios en la tierra significa la justicia. Tomás deseaba un mundo en el que reinase la justicia. ¿No tiene derecho Simón a expresar la vida del Padre con su propio vocabulario? Ese es el eterno derecho de los deudos. Tras tanto andar errante, el regreso está escrito en el Panteón sobre el féretro de Franz. La frase puede interpretarse como un símbolo religioso. Andar errante por la vida terrenal, el regreso al seno de Dios. Pero los informados saben que la frase tiene también su sentido plenamente profano. Además, Mary Claude habla de ello a diario. Franz, el bueno de Franz, no soportó la crisis de los 50. ¿En manos de qué pobre chica fue a caer? Ni siquiera era guapa. ¿Visteis esas enormes gafas que la tapan casi por completo? Pero un hombre, cuando llega a los 50, vendería su alma por un pedazo de cuerpo joven. La única que sabe lo que sufría por ese motivo era su propia mujer. Para él era una verdadera tortura moral, porque Franz era, en el fondo de su alma, una persona buena y honrada. ¿Cómo explicarse, si no, ese absurdo, desesperado viaje a no sé qué parte de Asia? Fue a buscar la muerte, sí, Mary Claude lo sabe con seguridad. Franz buscaba conscientemente la muerte. En el último momento, cuando se estaba muriendo y ya no tenía necesidad de mentir, no quería verla más que a ella. No podía hablar, pero al menos le daba las gracias con los ojos. Con la mirada le pedía que le perdonase, y ella le había perdonado. 29. ¿Qué quedó de la gente que moría en Camboya? Una gran fotografía de la actriz norteamericana con un niño amarillo en brazos. ¿Qué quedó de Tomás? Una inscripción: Quiso el reino de Dios en la tierra. ¿Qué quedó de Beethoven? Un hombre huraño con una melena inverosímil que afirmaba con voz profunda: Es Moussain. ¿Qué quedó de Franz? Una inscripción: Tras tanto andar errante, él regresó. Etcétera, etcétera. Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en Kitsch. El Kitsch es una estación de paso entre el ser y el olvido.